La empresa de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, cobró al menos 720.000 euros a cambio de nada, según publica hoy el diario El Mundo. Aizón recibió encargos de asesoría en asuntos de lo más variopinto, desde la comercialización de bebidas alcohólicas hasta inversiones inmobiliarias. Trabajos que no han podido acreditarse, según El Mundo, y que publica hoy los contratos firmados con empresas como Altadis o Mixta África. Buenas tardes. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina ganaron más de 720.000 euros a través de su empresa, Aizón. ¿En concepto de qué? Bueno, es difícil de adivinar, solo ellos lo saben porque facturaban a multinacionales consultorías inexistentes. Esto ocurrió entre 2006 y 2009, es decir, cuando en teoría el rey ya le había pedido a Urdangarín que dejara sus negocios. Según la información del diario El Mundo, en esos años, ya sin Diego Torres, el matrimonio se enriqueció de forma desmedida. Ser vocal del Instituto NOS de momento no, pero ser copropietaria de Aizón sí podría costarle un disgusto a la infanta Cristina. Según publica el diario El Mundo, la consultora compartida por los duques de Palma se hizo en apenas 2 años con más de 720.000 euros de grandes empresas privadas a las que en ningún caso prestó servicios acreditados por un soporte documental. Por ejemplo, la inmobiliaria Mixta África contrató a Iñaki Urdangarín para prestar servicios de consultoría al equipo directivo y al consejo de administración. Más llamativo todavía resulta su fichaje por la multinacional de bebidas alcohólicas Pernod Ricard. Por su experiencia y conocimiento del mercado, Urdangarín llegó a cobrar de esa empresa en solo 2 meses del año 2007 casi 11.000 euros. Y hay más, facturas libradas contra la tabacalera Altadis o la industrial Aceros Vergara, todas ellas, eso sí, a nombre de Aizón. El señor Urdangarín utilizó Aizón como pantalla para cobrar esos dineros y pagar menos Hacienda. Tenía que haber declarado esos ingresos a través del IRPF. El abogado de Urdangarín, una vez más, se ha venido arriba y ha justificado esta facturación astronómica comparando al duque con los directivos de las mayores empresas de España. ¿Usted sabe lo que cobran los consejeros de las sociedades del IBEX? Eso sí, Pascual Vives habla solo sobre las tarifas de Aizón porque el tema fiscal, insiste, se le escapa. El tema fiscal no es el tema que lleve yo personalmente, lo llevan otros compañeros. Curiosamente, otra de las empresas que contrató a Aizón fue Conde Siliger, la multinacional que hace unos meses se hizo con los servicios de Esperanza Aguirre. Y la infanta Cristina va a tener que presentar sus declaraciones de la renta de los últimos 10 años. Así lo acaba de dictaminar el juez Castro. De esta forma rechaza el recurso interpuesto por la infanta y por su marido Iñaki Urdangarín, que alegaban que la inclusión de esas declaraciones en el sumario del caso NOS suponía un atentado contra su intimidad. El juez quiere investigar si el matrimonio cometió fraude fiscal. Es fácil de entender. Se monta una asesoría y se cobra por aconsejar a una inmobiliaria, una tabacalera, una empresa cazatalentos, una empresa de aceros y una de bebidas alcohólicas. Lo que ya es más complicado es entender cómo se pueden dar tantos consejos cuando solo tienes en nómina al personal de la limpieza. Es lo que, según publica hoy El Mundo, habría hecho Aizón. El señor Urdangarín utilizó Aizón como pantalla para cobrar esos dineros y pagar menos Hacienda. Tenía que haber declarado esos ingresos a través del IRPF. Pero no lo hizo. Mixta África, una inmobiliaria internacional, sería la empresa que más pagó a Aizón. 384.000 euros entre 2007 y 2009. Eso por recibir consejos verbales. Muy bueno tuvo que ser el del 8 de enero de 2007. La factura ascendió a 174.000 euros. Aizón, mitad del duque y mitad de la infanta Cristina, también asesoraba a empresas dedicadas a la venta de alcohol y de tabaco. Pernod Ricard pagó 160.000 euros por recibir consejos para elaborar sus planes estratégicos. La factura de Altadis fue menor, 46.400 euros. Eso sí, no había contrato escrito de por medio, aunque sí facturas. De hecho, ninguna de las empresas puede probar qué trabajos hizo Aizón para ellas. El hecho de ser consejero de una sociedad no exige que haya una documentación, simplemente el hecho de ser corresponsable de la gestión de una sociedad. Cuando tú haces una factura falsa, como es el caso, pues es una falsedad documental aquí y en Pekín, pero bueno. Las otras dos empresas aconsejadas fueron Aceros Vergara, que pagó más de 81.000 euros, y Siliger Conde, la empresa de cazatalentos para la que también trabaja Esperanza Aguirre. Nuevos documentos que vuelven a poner ante los focos a la infanta Cristina. ¡Ey, ey, ey!
de esa sociedad y por tanto ese dinero iba al 50% al señor Urdangarín y al 50% para la infanta Cristina. 50% para cada uno de los 721.000 euros que en total cobró Aizón en menos de 3 años. Bueno, Aizón, 700.000 euros, ni un documento, ni una prueba. ¿Qué puede demostrar esto? A mí lo que me gustaría es que los accionistas de estas empresas que le pagaban al duque y a su señora estas cantidades por hacer nada, preguntasen cómo es posible que porque te pase la mano por el lomo el yerno del rey, pagues ese dinero. Porque es que lo que es de risa es esto, que compró unos terrenos en Marruecos. Hombre, los terrenos aconsejó para comprarlos, señaló. Podrán decir qué terrenos fueron, deben ser unos terrenos buenísimos. ¿Qué sabe este señor de Marruecos y de compra de terrenos para poder asesorar a ese precio? Bueno, es que parece de broma. Bueno, pero por lo menos en ese caso eran empresas privadas. Es que antes había ocurrido eso con la administración. Sí, ayuntamientos varios. Y con el gobierno de Valencia y con el Balear, que para mí siempre ha sido el aspecto más grave. Esta noticia es muy inquietante por muchas razones. La primera es que se había creado un estado de euforia por la desimputación cuando lo que hizo la Audiencia Provincial es abrir el camino del delito fiscal, que es la puerta que ahora ha cogido el juez Castro. La puerta que ahora ha cogido el juez Castro. Más sólida, ¿no? Y que es la más amenazante. Después se supone que Aizón entra en plena actividad, nada más haber sido advertido el Urdangarín por la Casa del Rey de que abandonara los negocios oscuros de Nos. Y su primera reacción es montar este entramado. Hay que saber hasta qué extremo no, otra vez la Casa Real tenía conocimiento o no de estas actividades. Y es grave porque en esas actividades que son tan inverosímiles, tan versátiles, de la construcción a los vinos, es donde más en peligro está la posición de la infanta en cuanto accionista al 50% de esa sociedad. Por eso digo que Urdangarín cree sentirse suficientemente fuerte como para adoptar la advertencia como una razón para ir más lejos. Sí. La infanta, hay varios motivos de la infanta, yo me preocuparía. Primero, Aizón pagó 600.000 euros del palacete donde viven, de las reformas. Es una cantidad muy grande para que una persona que está viviendo allí. Luego, el propio Urdangarín... Los empleados también, ¿no? Los únicos domésticos. Empleados del servicio doméstico. Luego, el propio Urdangarín desgravaba como oficina de trabajo su despacho de la casa de Pedralbes, ya viviendo en Washington, y cobraba 500 euros al mes a Aizón, que vuelve a ser la sociedad de Cristina. O sea, las declaraciones de la renta y correos donde PricewaterhouseCoopers, que toma la asesoría de ellos cuando ya están en Washington en 2009, habla directamente de no sé si se hizo el IVA ni de Iñaki ni de Cristina. O sea, se entiende que se hacía conjuntamente la declaración de la renta, que los asesores eran los mismos, con lo cual, para mí la petición del juez es correcta y no implica ninguna invasión de intimidad en Cristina, porque entonces el señor Bárcenas y tantos otros podrían recurrir cualquier decisión en cualquier investigación fiscal. Lo primero es la declaración de la renta, que imagino que en el de la infanta Cristina saldrá su nómina de la Caixa y poco más. Desde luego, el juez Castro insiste, cuenta con las declaraciones de la renta y cuenta con su investigación. Insiste por la vía, desde luego, del fraude contra la Hacienda. 49, tenemos novedades importantes en torno al escándalo Urdangarín. Y atención, esa última hora de la mañana, la hemos contado aquí, el juez Castro ha rechazado la petición de los duques de Palma. Los duques de Palma, tanto Urdangarín, Iñaki Urdangarín, como la infanta Cristina, habían puesto un recurso porque decían no queremos entregar las declaraciones de la renta. Y el juez Castro ha dicho hay que entregarlas. ¿Y qué está investigando el juez Castro? ¿Qué quiere investigar el juez Castro y la Fiscalía? Atención, delito fiscal, fraude fiscal posible de Urdangarín, de la infanta Cristina. El juez ha dicho, no se pueden negar ustedes a entregar sus declaraciones de la renta, las tienen que entregar. Inés García, y tenemos también novedades importantísimas. Hoy veíamos Diario El Mundo, a 5 columnas, atención, la sociedad Aizón, que pertenece a Urdangarín y a la infanta Cristina, habrían podido llevarse aproximadamente más de 700.000 euros por servicios que jamás había prestado, es decir, inexistentes a empresas multinacionales. Bueno, por lo menos no sé si inexistentes, pero era algo bastante difuso. Si pensaban que solamente el Instituto Nos era rentable, añadan otra sociedad más a la lista, Aizón, y otra presunta beneficiaria también del pelotazo Aizón, la infanta Cristina. Es lo que leemos hoy en El Mundo, que Aizón, esa empresa de Urdangarín y la infanta dedicada al mundo inmobiliario, habría conseguido más de 720.000 euros a base de presuntamente asesorar a empresas. Hay muchas cosas curiosas en todo este asunto, como que la mayoría de esas empresas no consiguen acreditar con papeles en qué consistía esa asesoría, y que es impactante que los únicos trabajadores que constaban en las nóminas de Aizón era el personal de servicio de la Casa de los Duques de Palma. Bueno, son 5 las empresas que pagaron a Aizón, lo vemos en El Mundo, y de entre ellas destaca sobre todo Mixta África, la empresa con intereses inmobiliarios en países como Marruecos o Argelia. Abonaron 384
234.000 euros a la empresa de los Duques de Palma. De los tres también lo hizo Pernod Ricard, aunque en menor cantidad, 160.000 euros. A ellas hay que sumar Aceros Vergara y Altadis. Y también la empresa Cazatalentos, en la que está colaborando actualmente por ciento Esperanza Aguirre. En total, más de 720.000 euros por labores de asesoramiento, bastante poco definidas, que muchos de los propios empresarios, como digo, no han sabido ni siquiera poder explicar bien, Antonio. Bueno, dato interesante también sobre esta sociedad Aizón, dato de Colpisa, porque Colpisa dice que la infanta podría haber aprobado cada año las cuentas de Aizón. Si es que realmente se llevaron a cabo estas juntas que presuntamente aparecen en los papeles. Bueno, lo que resume la información de La Voz de Galicia es que los papeles que constan en el registro de Aizón, presentados por Urdangarín, son ciertos, claro, es que la infanta doña Cristina estuvo presente en la empresa, en Aizón, y que esa presencia era activa, hasta el punto de conocer la gestión de Aizón y cuál era, por ejemplo, el balance de beneficios. Un balance que como poco sorprende, porque recordamos es una inmobiliaria que no vendió piso alguno. Esas juntas del Consejo de Administración de Aizón tenían dos protagonistas, según La Voz de Galicia, la infanta Cristina, que figuraba como presidenta de esas juntas, e Iñaki Urdangarín, que aparece como secretario en esas juntas. Hasta en 9 ocasiones aparecen acreditadas esas presuntas reuniones de la Junta de Aizón con las correspondientes 9 firmas de la infanta doña Cristina. Y hay algo en este artículo que es el más vivo retrato de lo incomprensible que es todo. Volvemos a repetir, Aizón, que no vende ni un solo piso, que en 2003 apenas registra 151 euros de beneficios. En 2004, cuando Urdangarín entra en el Instituto NOS, dispara sus beneficios, lo hace hasta los 260.000 euros. En 2005, en pleno auge de contratos de NOS con Valencia y Baleares, pues Aizón, curiosamente, también registra un año de espléndidos beneficios, el mejor año sin duda, con casi 400.000 euros de ganancias. 2006 es el año en el que Urdangarín sale de NOS, año también un poquito más discretito de beneficios para Aizón, pero ojo con 2007, el año en el que Urdangarín asesora presuntamente a esas empresas de las que hemos hablado antes como Mixta África. Ese año también, curiosamente, Aizón cierra ejercicio con beneficios, más de 280.000 euros. También destaca que el año pasado, en 2012, con todo el escándalo y en la prensa, la Sociedad de los Duques de Palma cerrada 2012 con pérdidas pues casi millonarias. ¿Qué significa todo esto para los investigadores? Pues que Aizón habría servido para que Urdangarín metiese todo lo que había ganado en el Instituto NOS, tributando la mitad. Y a ver, un dato más. Inés, Diario de Mallorca. La agencia tributaria ha descubierto una cuenta corriente, digamos que de la que no teníamos constancia, que pertenece a la infanta y a Iñaki Urdangarín. Una cuenta corriente en CaixaBank, y además de todo esto, bueno, tienen que registrar los movimientos de 2004, 2005, 2006 y hasta 2008, si no me equivoco, y también están analizando documentos enviados por Luxemburgo, por los bancos. Bueno, 1:54. Eduardo Inda, Diario El Mundo, Mallorca, buenas tardes. Estamos intentando conectar con Eduardo Inda, adjunto a la dirección del Diario El Mundo, autor de esa entrevista. Eduardo Inda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Mallorca. Bueno, 700.000, más de 700.000 euros a Aizón por, digamos, unos servicios, no sé, ¿qué son? ¿Regalos inexistentes? ¿Cuál era la razón por la que les daban esos dineros, esas empresas? Pues simplemente que Aizón era una sociedad del señor Urdangarín, del yerno del rey y de la hija del rey, no nada más, ¿no? Porque no hay soporte contable para acreditar esos trabajos por los que se pagaron en total 721.000 euros, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una minifilesa organizada por el señor Urdangarín y por su mujer, porque Aizón, aquí no hay duda, pertenece al señor Urdangarín y a la señora de Borbón y Grecia, y no hay más propietarios ni más titulares de esa sociedad, y por tanto ese dinero iba al 50% al señor Urdangarín y al 50% para la infanta Cristina. Pero Eduardo, más de 700.000 euros, y algunas de esas empresas son empresas de nivel, y algunas son multinacionales. ¿Cómo lo justifican? Bueno, pues esto yo creo que estas multinacionales, las que son extranjeras, como por ejemplo es el caso de Pernod Ricard, pues me imagino que se llevarán una imagen muy lamentable y muy tercermundista de España, ¿no? ¿Y cómo lo justifican? Pues ellos lo tienen que justificar ante sus accionistas, y me imagino que ahora pues algún accionista de Aceros de Vergara, de Conde Seliger, de Altadis, pues pedirá alguna explicación. Espero, aunque en este país, en fin, lo de pedir explicaciones cuando se
trata de los intocables, pues no se suele producir demasiado. Pero alguien tendrá que pedir alguna explicación porque, insisto, se ha dado dinero a cambio de nada, es decir, se ha regalado dinero de esas empresas al señor Urdangarín y a la señora Borbón y Grecia. Eduardo, estás en Mallorca, pero no sé si has podido conocer la información de última hora. Hace aproximadamente una hora el juez Castro rechazaba los recursos de Urdangarín, de la infanta Cristina, y decía, me tienen que dar ustedes las declaraciones de la renta sí o sí. Hombre, es que solo faltaba que un juez le pida a un justiciable o a un imputado una declaración de la renta y el imputado pueda negarse a dársela, ¿no? Es decir, si a usted le pide un juez su declaración de la renta, se la da en 30 segundos. Y en mi caso ocurre 3/4 de lo mismo. Y jamás alegaríamos algo tan desvergonzado como la protección de la intimidad. La intimidad es otra cosa, ¿no? Es decir, las declaraciones de la renta, en este caso, tiene que conocerlas el juez y punto, y tiene que dárselas. Y así lo ha decidido el juez Castro, como por otra parte no podía ser de otra manera. Eduardo, aquí el juez, la Fiscalía, están investigando, por eso piden las declaraciones de la renta, posible delito fiscal, posible fraude fiscal. Bueno, aquí lo que se comenta en el entorno de la investigación es que el señor Urdangarín utilizó a Aizón como pantalla para cobrar esos dineros y pagar menos Hacienda. Tenía que haber declarado esos ingresos a través del IRPF, porque si eran unos trabajos que hacía él personalmente, pues tendrían que haber sido imputados a su IRPF y no a Aizón desde el punto de vista fiscal. Y eso es lo que vamos a ver, lo que tendría que investigar la agencia tributaria, lo que tendría que investigar la Fiscalía Anticorrupción, pero visto lo visto, yo ya me pongo en tela de juicio si eso va a ser así, pero desde luego que tendría que ser así y que presumiblemente habría más delito fiscal, un nuevo delito fiscal cometido por el señor Urdangarín y por la señora Borbón y Grecia. Yo creo que no cabe ninguna duda a nadie, aparte de que pueda haber delito societario en el caso de los administradores, de las personas que les dieron esos dineros desde esas 5 empresas. Eduardo, el juez Castro... Perdón, don Antonio, y luego hay otra cuestión. Estaríamos hablando también de una posible falsedad documental, porque cuando tú haces una factura falsa, como es el caso, pues es una falsedad documental aquí y en Pekín, pero bueno. El juez ha recibido una cornada con la decisión de la Audiencia Provincial de desimputar a la infanta momentáneamente. ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Sigue firme, sigue sólido? ¿Quiere seguir investigando con la misma fuerza con la que lo estaba haciendo? ¿Va a levantar el pie del acelerador? Vamos a ver, yo no hablo con el juez porque es un hombre muy reservado, muy cauto, muy escrupuloso en el proceso, pero por lo que me cuenta la gente que habla con él, me cuentan, bueno, pues que se llevó un pequeño chasco, porque él tenía la misma información que tenía, por ejemplo, yo, en el sentido de que se iba a ratificar la imputación, y cuando vio que lo que iban diciendo por ahí algunos de los magistrados y luego no fue así, pues se llevó una pequeña desilusión. Pero me cuentan también que en estos momentos está con las mismas ganas de siempre de hacer justicia, que es lo que ha hecho siempre el señor Castro, que por otra parte ha instruido los procesos más complicados y más importantes de la historia reciente de Baleares, y por cierto, todos ellos refrendados por decisiones de la Audiencia de Palma. Eduardo, hoy publicabais a 5 columnas, Diario El Mundo, ese regalo de más de 700.000 euros de empresas a Aizón por servicios inexistentes, que no se conocen. ¿Habrá novedades en los próximos días? Pues yo creo que sí, yo creo que la verdad es la instrucción, gracias a la Audiencia Provincial de Palma, gracias al recurso de la Fiscalía, gracias a la gestión activa de la Abogacía del Estado, que han hecho de abogados defensores de Cristina de Borbón, pues lo que han conseguido simple y llanamente es que la instrucción se vaya a alargar durante bastantes más meses de los que pensábamos, los que estábamos metidos un poco en el meollo del asunto, y esto va a hacer que la instrucción se vaya mucho más allá del verano, cuando lo más normal es que hubiera terminado antes del verano y muy presumiblemente en el mes de junio. Eduardo Inda, adjunto al director de Diario El Mundo y responsable de la investigación que hoy publica su periódico sobre Aizón, Urdangarín y la infanta Cristina. Gracias por atender al Rojo Vivo. Buenas tardes. Suerte, Eduardo. Muy buenas tardes, Antonio. Fernando. Bueno, está por ver lo del delito fiscal, efectivamente, pero ojo, que había empresas y gente que le estaba pagando por su cara bonita, no es difícil de observarlo, pero está por ver que eso sea delito, salvo que haya delito fiscal.
porque que una empresa decida pagarle por una consultoría, incluso oral, en un restaurante, y le pueda pagar la cantidad que se le ocurra por encima de la mesa, a día de hoy no es ilegal. Otra cosa es que efectivamente haya delito fiscal porque haya utilizado ese dinero para defraudar o la razón que sea, ¿no? Pero lo de la falsedad documental que decía Eduardo Inda es más difícil de probar, ¿no? Porque ¿qué es una consultoría? Vamos, anda que no han vivido las empresas consultoras del chollo en este país, mucho más y además llevas el apellido Borbón cerca, ¿no? Pero está por ver, es decir, luego ya veremos qué recorrido por cierto, tiene, ¿no? el fiscal... Lo que es moralmente lamentable. Eso Fernando González Urbaneja, noticia de última hora que está avanzando el diario El País. El fiscal Orrach pide que la agencia tributaria emita un informe concreto sobre las eventuales responsabilidades fiscales de la infanta. Lógico. A mí me parece muy correcto, es más, que el juez pida a la persona física sus declaraciones de renta, la persona puede decirle, pues las he perdido, no las guardo, cuando tiene un recurso mucho más sencillo, que es la propia administración del Estado, que es requerir desde el juzgado a la agencia tributaria que le envíe eso que le ha pedido el fiscal, que me parece lo más coherente. Yo, de todas maneras, os lo digo porque cuando surgió la polémica aquí hace unos días, a mí lo que me parece muy poco serio es que los duques de Palma se nieguen a entregar sus declaraciones de la renta cuando el juez las reclama. Es que no... Porque, claro, pero está sencillo. Muchos ciudadanos dirán, hombre... El hacerse con la documentación es tan sencillo como ha dicho Fernando. Es decir, el juez, a través de la administración, pide que la agencia tributaria le remita los datos. Y punto. A mí lo que me ha dejado un poco perpleja, con todos los respetos a Inda, es que el juez tiene la misma información que Eduardo Inda, aunque solo sea porque es juez, porque lleva 4 años instruyendo el caso y porque tiene más medios a su alcance, personales, económicos y jurídicos. Creo que el juez tiene más información que Eduardo Inda. Ahora, dicho esto... No creo que Eduardo diga que tiene más menos, no creo que sea una competición de Eduardo Inda con el juez, más bien Eduardo Inda en sus informaciones refrenda la investigación del juez. Eduardo Inda ha dicho que el juez tiene la misma información que él, y yo digo que con todo el respeto a Eduardo Inda, espero que el juez, que lleva 4 años instruyendo el caso, tenga un poquito más de información que Eduardo Inda. A veces tú sabes que los periodistas tenemos más información que los jueces que están investigando. Uy, no. Bueno, pues yo creo que sí. Lo dudo. Yo creo que sí. Yo creo que lo dudo. Y en este caso a lo mejor también Eduardo sabe algunas cosas que no sabe el juez. Tengo la impresión, bueno, pues como ciudadano está en la obligación de poner a disposición del juez toda la información que tenga. Eso para empezar, cuando se está investigando un delito. Y tengo la impresión de que este juez, después de haber sufrido un varapalo con el auto de la audiencia, que lo que hace es suspender la imputación por una serie de delitos a la infanta, va a poner todos sus medios, que probablemente, insisto, serán más que los de Inda, para imputar a la infanta por la vía que le apuntaba a la audiencia de Palma, que era el delito fiscal. Pero es que además lo peor que le puede pasar, no a la infanta, pero sí a la corona, es que todo esto se quede en sospechas fundadas, porque parecen más que meras sospechas, meras elucubraciones, y que no se llegue a ningún sitio y que no se llegue a una resolución. A mí me parece que la desimputación que fue recibida, desimputación, palabra tremendo, que fue recibida con tanta alegría por algunos, a mí me parece que no solamente es una trampa, porque efectivamente coincido contigo, deja abierto y bien señalado un camino que puede dar muchos disgustos a la infanta doña Cristina, sino que además me parece que es un drama en la medida en la que no se va a explicar, y la corona, no ella, la corona necesita que la infanta Cristina se explique, y a ser posible que se explique de manera que salga limpia de todo esto. Y que si el juez pide las declaraciones de la renta se le entreguen, porque luego al final se le van a tener que entregar de todas las maneras. Sí, porque además efectivamente pueden recurrir a la agencia tributaria, pero hubiera sido mucho más bonito que ellos voluntariamente hubieran puesto esas disposiciones. Pero en fin, en el país de los sueños nos gusta vivir a todos, pero por la noche, ¿no? 2:05, Cristina Pardo, que ha concluido ya la rueda de prensa del presidente. Volvemos a hablar de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Bueno, finalmente a Urdangarín no le ficharon como entrenador de la selección de balonmano de Qatar, pero no pasa nada, en el intermedio siempre tendrá un puesto fijo. Hoy el diario El Mundo informa que Aizón, la empresa de la que Urdangarín y la infanta son socios al 50%, cobró 721.000 euros, casi 120 millones de pesetas, por simular asesorías a grandes empresas nacionales e internacionales sin aportar ningún documento que justifique estos trabajos. Simular asesorías. Esto demuestra, queridos amigos, lo rápido que se adaptó Urdangarín a la familia real. No le costó nada hacer como que trabajaba. Según El Mundo, son 5 las empresas que pagaron a Aizón por servicios que nunca prestaron. La primera es Mixta África, una inmobiliaria internacional que llegó a abonar a Aizón 384.000 euros, casi 64 millones de pesetas. Pernod Ricard, uno de los gigantes mundiales de distribución de bebidas alcohólicas y espirituosas, que pagó 160.000 euros, casi 27 millones de pesetas a la empresa de Aizón. Aceros Vergara, que pagó 81.415 euros, más de 13 millones y medio de pesetas.
También está la tabacalera Altadis, que pagó a la empresa de los Duques de Palma 46.400 euros, más de 7,5 millones de pesetas. Los responsables de la tabacalera afirman que no hay ningún contrato escrito y que se limitaban a pagar las facturas que les enviaban periódicamente. Para que luego digan que el tabaco es dañino, a los Duques de Palma solo les hacía bien. Finalmente, la empresa de cazatalentos Siliguer y Conde, que pagó a Aizón 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. Como ocurre con las anteriores empresas, Aizón nunca les presentó un informe. Hay una cosa que es innegable. Selinger y Conde es una gran empresa cazatalentos. Encontraron a Urdangarín y hay que tener mucho talento para ganar 721.000 euros sin hacer absolutamente nada. Qué injustos hemos sido con él. Empiezo a pensar que la que dio el braguetazo fue la infanta.